Soy Juan Carlos Po, soy un instalador con más de 35 años en mi espalda colocando calderas, y hoy me gustaría hablaros de una caldera de Ariston. Es una caldera de última generación, la Genus One Plus. Entonces es una caldera que nos va a facilitar tanto al cliente como a nosotros la instalación y luego lo que el cliente nos pide. Nos demanda pues, una alta calidad y nos pide pues, que tenga toda la tecnología que existe ahora mismo en el mercado, que es para utilizarla. En un principio lo que sí vemos es una gran pantalla de LCD con una pantalla en cristal táctil semejante a una vitrocerámica, la cual una vez que no hacemos ninguna función, ella queda bloqueada y cualquiera que la toque nos aparece el símbolo de bloqueado y le tendremos que desbloquear. Este tipo de caldera, que es una alta gama, tiene una gran ventaja. Tiene 24 kilovatios, 30 kilovatios y 35 kilovatios. Podemos hacer viviendas de 30 metros cuadrados a 300 metros cuadrados. Tiene algo muy especial, que yo pensé que no iba a existir nunca, y es que a la hora de nosotros instalarla, una vez que la conectemos, solamente tenemos que abrir el agua caliente para que ella detecte el tipo de gas que va a trabajar. Ya no nos importa si es de propano, natural o qué es, porque ella en el primer arranque lo que hace es analizar con una válvula de gas electrónica que tiene el tipo de gas que está consumiendo. Puede ser propano, puede ser gas natural o puede ser un gas que dentro de poco le vamos a tener ya, que va a ser una mezcla con hidrógeno y recibe hasta un 20% de hidrógeno, tiene capacidad para poderlo transformar en energía. Otra de las cualidades que tiene la caldera es que nosotros, a la hora de instalar y hablar con el cliente, cuando es una reforma nos encontramos que las calderas hasta la fecha podíamos llegar con 60-100 hasta 8 metros de distancia. Ahora mismo, electrónicamente, podemos llegar hasta 15 metros de distancia sin tener que hacer un biflujo, que es un coste añadido para el cliente. ¿Cómo se hace? Pues simplemente le decimos a la caldera que tenemos más metros y lo que va a hacer la caldera es acelerar la velocidad del ventilador para poder expulsar los gases. Luego, en el interior, vamos a ver algo, que es nosotros cuando realizamos el primer llenado, nos vamos a encontrar una llavecita aquí arriba, que si la abrimos, lo que podemos hacer es un purgado y una vez que rebosa nos va a llenar el sifón que normalmente estábamos llenando manualmente y ahora se va a hacer gracias a esta llave. Una vez que vemos lleno, podemos cerrar y cogemos ya presión de la caldera entre 1 y 1,5 kg, entre 1 kilo y 1,5 kg. Este otro segundo tubito viene de una bandeja de condensados que podría recoger cualquier agua de lluvia o cualquier condensado que viniese de la instalación. También se ha añadido una nueva bomba. Esta bomba tiene una mayor curva y tiene más potencia para las instalaciones que nos encontramos realizadas, que tienen tanto un suelo radiante que tiene más pérdida de carga o instalaciones monotubulares que tienen mucha pérdida de carga en las llaves. Todo eso se suple teniendo una bomba electrónica inteligente que lo que hace es aportar mayor curva y nos va a solucionar ese problema. Esta es la válvula de gas que nos gestiona el tipo de gas que va a recibir y aunque llegase un gas empobrecido, ella se va a autorregular y de hecho en la salida de gases no viene para hacer análisis de combustión. Sí lo trae la propia caldera, pero si cuando el servicio técnico venga estáis con él, veréis que es exacto, que cuando hagan el control vais a ver que ella lo ha regulado y lo ha dejado como tiene que estar. Es una caldera silenciosa, se le ha añadido un aislante térmico y acústico para que sea más silenciosa todavía si cabe. Después tenemos el Wi-Fi, entonces la caldera viene integrado, ya no tenemos que colocar ningún aparato externo, sino que utilizando el Wi-Fi de la vivienda, la caldera, triangulamos con nuestro teléfono y tendríamos todo lo que hace la caldera, lo tenemos en el teléfono. Por lo cual no necesitamos tocar ningún panel de la caldera. En los mandos nos vamos a encontrar, este ya le conocemos, subir y bajar agua caliente, conocemos el de calefacción, subir y bajar temperatura de calefacción, el confort, que se refiere a una microacumulación, que esa microacumulación hay gente que lo rechazaba, pero ahora mismo como se puede programar, lo programamos un poquito antes de utilizarlo y solamente funcionará en ese momento que nosotros lo pedimos. Luego tenemos la función auto. La función auto está indicada para que pueda regularse ella sola. Si ponemos termostato ambiente a 21 grados, ella lo que va a hacer es no va a dejar caer la caldera a 20 y luego impulsar con mucho consumo hasta 21, sino que va a ir manteniendo una curva de 35, 40, 45, 50 grados para no tener esos saltos tan grandes y hará una regulación automática sola. Cuando nosotros tenemos conectado a nuestro teléfono nuestra app de Ariston,
vamos a ver todos los valores de la caldera, vamos a poder encender, apagar y podemos, si metemos el dato de nuestra factura de consumo, sabremos el consumo diario y sabremos las horas de consumo y de funcionamiento que hemos tenido. Si hemos tenido 3 horas de calefacción, una de agua caliente y el coste de ese recibo de gas nos le va a ir diciendo día a día, con unas estadísticas y unas medias. Entonces, lo que estamos haciendo es aprovechar la tecnología que ahora se nos proporciona y creo que es una caldera de alta gama donde el ahorro que vas a tener tanto energético como económico merece la pena el poder siempre un poco más. Y un poco más que yo creo que en este caso merece la pena.